Ok, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Voy a presentar a Indira porque esta es una charla sobre su trayectoria. Me voy a atrever a leer toda su semblanza, así todita. No, ay sí, Indira, sí, es de tu trayectoria, así que vale la pena. Y bueno, así que presten oídos. Indira Pensado es artista escénica que desde hace más de 20 años desarrolla e imparte voz con base en las prácticas vocales Roy Hart de las líneas de Cossana Luca y Jonathan Hart, y es maestra Linklater desde 2012, designada por la misma Christine Linklater. Es directora y actriz. Su interés gira en torno a la exploración sonoro-corporal, el juego del actor-actriz como partícipe de diversos ámbitos y en específico el juego de la irreverencia en la creación y en la búsqueda de la escena física y la intervención en espacios. Con el juego escénico vocal Ratchet se ha presentado desde hace más de 10 años en diversos escenarios nacionales e internacionales, tales como Estocolmo, Suecia, Buenos Aires, Argentina, Fresno, California, Estados Unidos y diversos lugares de la República Mexicana. Se ha presentado además con Juan Pablo Villa, Eve Rosell y Carmen Mastache, que está aquí, en juegos de improvisación vocal. Ha sido dirigida como actriz por Alicia Martínez, Abraham Tari, David Salmón, Boris Schumann, Cabe Parmas, Jeffrey Mosul del Ankram Opera House de New York, César Chagoya, entre otros. Como directora ganó el premio a la mejor obra Altazor unipersonal de Ilián Blanco en el Festival La Candileja 2013. Ha impartido su taller Solo Voz en la mayoría de los estados de la República Mexicana, además de Singapur, Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica. En julio de 2023 participó en el taller de Linklater en el marco del Festival de Teatro Ecológico Mondi Possibili con Alessandro Fabrizi, Leonardo Gambardella y Oliver Manel en Stromboli, Italia. Actualmente colabora con la Escuela Nacional de Arte Teatral, el Intercultural Theatre Institute, ITI, Singapur, y ha sido co-coordinadora del entrenamiento Linklater Internacional para la formación de maestres junto con Andrea Haring. Forma parte del Linklater Interim Teacher Training Committee desde 2021 y actualmente del Linklater Faculty Oversight Committee. En el año 2000 fundó la licenciatura de Arte Dramático en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH. Es fundadora también de Médula Teatro, Investigación y Escena, que juega desde 2009, y de la agrupación teatral Los Cuatro Gatos. Es ganadora del estímulo Creador Escénico en 2008 y Creadores Escénicos con Trayectoria 2006-2019 de FONCA, gracias al cual entrenó de manera constante con Jonathan Hart y Andrea Haring en Nueva York y en el Centro Orkney de Linklater en Escocia. Participó como profesora en los talleres de designación Linklater 1 y 2 en Orkney, Escocia, en 2023 junto con Andrea Haring, Harry Kim, Alessandro Fabrizi, Joanna Weir y Mary Irwin. Actualmente es profesora de tiempo completo y coordinadora de voz en el Departamento de Performing Arts en Emerson College, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Y bueno, Indira es mi maestra, mi mentora, me dio clases desde 2012. Todos la conocen por mí, maestra aquí también de Rocks. Pues me honora que está aquí y pienso que su legado en la ENAD está bien chido. Qué bonito de recibirte, Indira.
Ay, pues muchas gracias, qué padre, qué padre, qué padre poder estar acá y conocerles a todos. Pues un gusto siempre volver a la ENAT, aunque sea en virtual, me encanta. Y gracias por pues, venir aquí a esto que organizamos, que como decimos, pues desde que yo dejé la ENAT, bueno, de hecho dejé la ENAT porque me ofrecieron este trabajo en Emerson College y lo que intento es mantener estas alianzas y pues más que nunca seguir trazando puentes entre los países, pero pues sobre todo ahora pues no dejo de vincular las dos escuelas, Emerson College y ENAT. Estuvo por ya en algún momento Craig Mathers, y yo traje acá a Alicia Martínez Álvarez, que estuvo también padrísimo en un encuentro que hicimos de la máscara, sí, buenísimo. Y pues ahí seguimos en este intento de trazar puentes. Gracias, Indira. Pues somos todos tuyos. Pues qué, pero qué, pregúntame algo. O sea, ¿qué? ¿Yo qué Mira, digo? pues principalmente es esta charla sobre tu trayectoria. Pienso que, pues que usualmente, pues, o sea, tú das clases, ¿no? Te conocemos como maestra, pero pues yo también te he conocido como actriz, performer, te he visto hacer improvisaciones y todo, y pienso que es bien importante contarnos sobre, pues, cómo iniciaste, qué te inspiró, dónde te formaste, aunque yo ya lo leí. Eso, que nos cuentes sobre tus inspiraciones, contradicciones, tus viajes en la voz y en la creación, lo que yo sé que hiciste Buto, bueno, cuando yo te conocí, y bueno, eso, que nos cuentes sobre ti, tu creación y esta trayectoria que tienes en la voz y en la creación escénica, pues. Pues ya lo leíste, ahí sí todo. Ahora, yo creo que sí, sí, voy, igual digo algunas cosas, pero pues mejor pregúntenme si necesitan saber alguna cosa. Creo que eso es lo que está más sabroso, pues que intervengan cuando ustedes necesiten y me pregunten. Sí, yo salí de la Facultad de Filosofía y Letras, soy de la UNAM. Y hace mucho tiempo estudié, ahora sí que en el siglo pasado estudié literatura dramática y teatro, soy licenciada por la UNAM. Y luego, sobre todo, me interesó muchísimo el teatro. Bueno, yo soy espectadora, yo creo que digamos precoz, porque siempre vi muchísimo teatro desde que iba en la prepa, me gustaba muchísimo lanzarme a ver cosas en la UNAM justo. Tenía yo un amigo de la prepa que era hijo de un técnico en la UNAM y entonces me dejaba pasar gratis, era padrísimo. Entonces iba yo al centro cultural todo lo que podía y pues ahí vi de los grandes montajes que pues me cautivaban. De verdad, o sea, yo recuerdo esa sensación de estar viendo cosas nuevas y fascinantes. Y recuerdo en específico, ¿qué les puedo decir? Dos cosas que me cautivaron muy especialmente. Jax y su amo de Ludwig Margules, que me dejó impactada. No sé si ustedes lo ubican, pero para mí es referente esencial este maestro director que pues, estuvo mucho tiempo en México hasta que falleció. Y para mí fue pues un referente importantísimo. Y también vi una cosa alguna vez en la Miguel Covarrubias de Danza Buto de Komuro Bushi y eso me dejó. Entonces, gracias a esa cosa que vi de Buto, yo dije, eso quiero, yo quiero eso quiero. Y empecé a hacer cosas locas de danza Buto. Eso fue después. Pero antes, pues sí, me fascinó todo este rollo de Margules. Y yo creo que yo por esas cosas que vi, sobre todo este montaje que les cuento, pues yo quise ser actriz. Yo iba a ser arquitecta, la verdad. Y mi mamá estaba choqueada cuando descubrió que yo iba a ser actriz. Cuando le dije, bueno, casi se muere. Y entonces me mandó a platicar con la familia y cosas para que no estudiara teatro y pues no le hice caso, obviamente. Y pues miren, no me he ido mal hasta eso. Y bueno, pues sí.
Sí, me mandó, sí, sí, hay historias ahí chistosas al respecto de la familia que me mandaron a platicar. Y bueno, después de eso, pues yo estudié en la facultad. Yo, la verdad es que yo entré a la facultad súper despistada. Yo tuve una generación, pues, de gente muy picuda. O sea, estaba Alejandro Calva, estaba Aide Boeto, Regina Quiñones, Gaby Murray. em, pues bueno, sí, ya andaba muy cerca también en la generación anterior a mí, Carlos Corona. Bueno, mucha banda ahí. Y cuando pues yo llegué despistadísima, la verdad yo no sabía ni a qué iba ni qué me metía. Muchos habían hecho audiciones en el CUT y bueno, yo nada, o sea, yo entré pues por pase automático, la verdad. Y órale, Alejandra Correa son muchos. Wow. Y y bueno, pues me metí en eso y pues la verdad lo que hizo la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera, fue orientarme y decir, ah, ok, pues sí, esto es lo que quería más o menos. Y afortunadamente tuve maestros pues muy buenos como Héctor Mendoza, pero en realidad mis intereses empezaron a girar hacia otro lado. En algún momento, pues como les decía, seguí más a Ludwig Margules, me metí más en el rollo de el Foro Teatro Contemporáneo, que en algún momento existía. Ahí pues me hice muy amiga de Rubén Ortiz, que no sé si lo ubican, pero pues bueno, pues con él empecé a colaborar. Y después también digamos que yo, pues lo que aprendí en la FAC, pues como que, pues no exactamente fue lo que me formó, digo yo. La FAC me orientó, pero en realidad después cuando tomé otras cosas, fue lo que realmente me formó a mí. Y de hecho empecé a tomar talleres con Margules. Y cuando él decía más energía o no sé qué, yo no entendía nada, así se los digo, yo no entendía. Y de pronto, después de este montaje que vi de Komuro Bushi, que vi esta cosa de Buto que me dejó impactada, me dijeron que había un tal Diego Piñón, que en ese momento era un total desconocido, daba unas clases por ahí en el CEDART en las tardes, y entonces me metí. Y eso también me voló así, la cabeza, de verdad me dejó muy impresionada y empecé a entrenar con él. Entrené muchísimos años con Diego Piñón antes de que él fuera pues reconocido como por la banda teatrera. Entrené muchísimos años con él y la verdad es que es donde yo entendí como mi lugar dentro del teatro, con el cuerpo, con la energía. Entonces él me decía de energía y yo lo entendía todo. Y era todo muy grueso, estábamos bien loquitos, o sea, era de entrenar 8 horas sin parar y luego danzabas. O sea, estábamos bien mal de la cabeza. Ahora luego que de pronto digo que se cansan, ¿cómo se cansan? Pues qué onda. O sea, yo creo que lo que yo entendí con Diego Piñón fueron más como prácticas de supervivencia que otra cosa, porque hacíamos cosas loquísimas. En un proyecto que nos dieron por ahí, yo recuerdo, bueno, la primera cosa que hicimos fue meternos en el lago que está ahí en el Nevado de Toluca, así, salirnos y bueno, pues así cosas de verdad enloquecidas, estar cargando piedras en el río 2 horas, a ver, o sea, bueno, eso era, y luego bailábamos, o sea, eso era la onda. Y pues mucho tiempo estaba yo clavadísima en eso, eso me formó, yo siento que en realidad el que me formó dentro de esto, que es que, pues performático, teatral, qué sé yo, pues fue esto con Diego Piñón, y en algún momento, en el 2000, recuerdo que entonces había estos talleres que empezaban a suceder, en el primero que fue, en el primer encuentro de teatro del cuerpo, vino Yoshi Oida, nada más ni nada menos, y tomé ese taller con Yoshi Oida que estuvo fantástico. Y luego en otro posterior, en el 2000, unos encuentros maravillosos que se armaban ahí con los que ahora son Teatro Línea de Sombra, vino Cosanaluca del Roy Hart Theater
y también eso pues me cambió la vida literalmente. Yo, si me hubieran preguntado hace siglos si yo hubiera querido ser maestra de voz, hubiera dicho que no, de ninguna manera, claro que no. Y pues la verdad es que a partir de eso, y gracias a Cosana, yo me hice pues maestra y estaba por supuesto ahí mi hermana querida de las dos técnicas con las que, con las que jugamos voz, que es Carmen Mastache, ahí estaba también. Y fue pues impactante, ese encuentro de verdad pues nos dejó muy selladas a las dos. Creo que no nos dimos cuenta ni cuándo y ya estábamos dando clases, o sea, porque Cosana era así, una celebración. Y ahí estábamos de pronto dando clases y siguiéndola por todos lados. Y pues creo que eso es lo que nos selló de muchas maneras. Y yo, pues mucho tiempo, así empezamos a dar clases, todo era en la alteridad, pues ahora se habla mucho de técnicas de voz y cosas, pero en ese momento no había nada, o sea, de verdad. Y de pronto, desde que yo me acuerdo estar en la fac, se hablaba de que la voz en el teatro estaba en crisis. Y pues empezamos a jugar mucho desde la alteridad, a dar muchísimos talleres. Otra cosa que para mí fue muy significativa dentro de este mundo en el que yo pues me seguía formando y empecé a encontrar gente, gracias a Carmen, yo conocí a uno de mis grandes colegas que es Gerardo Trejoluna, que ahorita está siendo muy famosillo por ahí en el mundo del cine y tal. Y en ese momento, sobre todo, era un referente actoral pues muy importante y sobre todo por una pieza en la que él me invitó a participar gracias a Carmen, que yo le coaché como voz, estábamos como coach literalmente o asesorando el trabajo, que es lo que él quería, una manera muy especial que él se inventó para trabajar. No quería exactamente un director, sino varias asesorías. Entonces me convocó a mí, me convocó, creo que también en algún momento a Isabel Romero, convocó a Rubén Ortiz, era el como que organizaba todo el cuento. Y pues yo, pues a partir de ahí, además de que nos hicimos amiguísimos, hermanos del alma, porque además somos del mismo día de cumpleaños, por cierto, nos hicimos hermanos del alma de verdad y mucho tiempo pues estuvimos colaborando juntos en esta cosa que se llamó Autoconfesión, que fue pues un montaje icónico para muchos. Es una lástima que pues ahora ya no sea referente de nada, pero en ese momento fue referente para muchas generaciones por ahí, que fue Autoconfesión. Con este montaje, además, Gerardo pues tenía toda una idea, que era, pues Gerardo es bárbaro, ¿no? Y empezó a generar toda una mercadotecnia alrededor y entonces viajábamos mucho dentro, se hizo una giro tototototota, además de la temporada que llevábamos acá, hicimos una gran gira en la que pues, nos la pasábamos bomba, además, pero además dábamos talleres y era parte del programa. Entonces, y pues a mí, gracias a este montaje, pues también pues gracias al trabajo de Gerardo, la gente empezó a decir, oh, wow, eso existe, qué padre. Y entonces también a raíz de ese montaje a mí también me empezaron a llamar mucho porque además fue un montaje icónico, no de los montajes, digamos, oficiales, sino un montaje que todo sucedió desde la alternativa, desde la alternancia, escena alterna, ¿no? Y fue muy importante. Para mí, además, como personalmente, porque pues, la gente me empezó además a conocer gracias a Gerardo y el trabajo que hacíamos juntos. Y pues, pues eso es lo que les puedo decir. ¿Qué es eso? Ahí está, en ese libro, sí, yo hice es el de Ileana Diegues, ¿no? Yo hice un artículo que, pues bueno, no sé si está interesante, pero bueno, si quieren, ahí desmontando, hicimos también desmontajes. Bueno, ese montaje literalmente lo exprimimos. Hicimos desmontajes y ese libro de Ileana Diegues nos pidió que hiciéramos alguna cosa referente justo a autoconfesión y desmonté, pues digamos, lo que coaché con Gerardo, que además en ese entonces, pues yo solo hacía Roy Hart y pues como Cosana nos dio, como decía Carmen, una pastilla de algo y entonces, ¡plum!, eso nos hizo entender muchas cosas.
Y con esa pastilla de algo que nos dio Cosana, de imaginación, de potencial, de empoderamiento, no sé cómo llamarlo, de verdad, de decir, ustedes pueden hacer lo que quieran con esto, fue un regalazo. Además de que yo entendí muchas cosas de mí personalmente como mi voz y además me hice maestra de voz, como les decía, me hizo el tipo de actriz que yo soy de hecho. Eh, Am, ¿qué iba a decir? Entonces yo estaba clavadísima en la exploración de las vocales y las consonantes. Me inventé una cosa que se llamó análisis sonoro de textos, que di un taller de eso en Argentina, en algún momento así se llamó. Y yo estaba clavadísima con todo eso, y gracias a esa exploración, Gerardo tenía un momento en el que se le entraba como el moririque, esa era mi parte. Luego, bueno, también gracias a... Ay, gracias, Carmen, dice... extraordinario tu análisis sonoro de textos, muchas gracias. Sí jugué mucho con eso, ¿eh? O sea, y además yo era pues bárbara y en esos tiempos, pues éramos bien, o sea, heavies, como decíamos, ¿no? O sea, yo me metía con eso hasta el final. Me acuerdo la gente haciendo sus partituras sonoras y quedándose horas ahí haciendo las, las consonantes y luego las vocales y luego destrábate. O sea, bueno, eso era así. Era un entrenamiento, pues, yo, gozosísimo para mí. Yo lo gocé mucho. Y entre todo eso, bueno, entre todo eso, yo viajaba a hacer buto con Diego Piñón. Entre todo eso, pues gracias a una extraña alianza con Carmen Montejo, terminé diseñando la licenciatura de Real del Monte, de Hidalgo. Y pues yo soy la culpable de que eso exista. Y después de eso, bueno, entre todo eso también, por ahí del 2008, yo hice este montaje que justo que se llamó Crash Chip, que quise homenajear mis dos entrenamientos. Y mi idea era esa, quiero hacer esto en donde yo pueda mezclar la voz como la reconozco, en sus extremos, ahora se llaman técnicas extendidas, no sé qué, pues para mí eso todo era Royhart, absolutamente. Y bueno, Royhart Cosana Luca, ¿no? Lo que ella me heredó o nos heredó. Y hice esta combinación que yo quería hacer algo pues relacionado al buto y relacionada a la voz. Y fue como surgió Crashchev. Y Carlos habla, por si tienen curiosidad de ello, también él me entrevistó ampliamente para su tesis y habla de este montaje que para mí ha sido pues muy importante porque pues lo sigo moviendo. Primero era con músicos diversos, luego terminé haciéndolo a capela, después solo con Juan Pablo Villa, y pues por ahí estas locurillas. Y pues creo que ahí puedo parar un poco por si necesitan preguntar algo. Gracias, gracias, Indira. Pues venga, chiques, ¿quién quiere lanzar la primera pregunta? Venga. Sí, yo. Bueno, espero no estarme trabando mucho. Mi internet está un poco, complicadillo, pero a mí me gustaría saber, para esto quiero dar un pequeño contexto. En nuestra clase de actuación, sobre todo la clase de cierre, estábamos platicando sobre cómo había sido nuestro proceso a lo largo de este semestre. Eh, y entonces, varias personas del grupo concordamos en que hay cierta como, como cierto sobreesfuerzo, como cierta hiperresponsabilidad que hace que muchas veces no disfrutemos del proceso, sobre todo en un momento en el que nos vienen tantas dudas sobre la carrera porque estamos a mitad de la carrera y todo ha pasado muy rápido. Entonces, el otro día hablando con la maestra, este, pues sí, hablando con nuestra maestra de interpretación verbal, ella nos comentaba que había una pregunta que podíamos hacerte respecto al placer, es decir, sobre cómo trabajar
desde la base del placer, cómo volver a este disfrute de las cosas más que desde un actuar desde un deber ser. No sé si me estoy dando a entender. Pues sí, creo que sí, pero no sé, no sabría cómo responderte. Pues creo que, pues, si algo creo que yo aprendí de Cosana Lucas sobre todo, no de Diego Piño, porque ahí sí les digo que ahí era todo el sobreesfuerzo y el atasque, o sea, de todo lo fuerte. Pero bueno, para mí muy gozoso. O sea, o sea, si a mí me preguntan, pues yo respondo de esa manera, porque ese es el tipo de teatro que yo aprendí a hacer, ¿no? Em, Creo que a mí algo que me ayudó mucho es que para mí la escuela, pues fue relevante, pero sobre todo lo demás lo busqué después, porque como les digo, fue lo que me orientó. Pero sobre todo, Cosana Luca nos dejó una enseñanza muy importante que tenía que ver con la diversión constante y el gozo que venía incluso de ella, ¿no? Creo que eso ella lo modelaba muy bien. Era una maestra que era muy gozosa, que era muy clown y que yo eso lo recuerdo mucho. Entonces sus clases pues eran solo celebraciones. O sea, que aprendí de ella que el teatro podía ser una celebración y que podía empezar así de la nada, ¿no? Por ejemplo, de pronto estaba en mi casa y de pronto le decía, ay, pues yo quisiera ser como, ay, no sé, hubiera querido ser como cantante de fado, porque qué bonito el fado. ¿Y por qué no? Se lo decía cosa, ¿no? ¿Y por qué no? Pero ya, hazlo, pero ya, anda, ahorita. Y entonces ahorita era ahorita, y entonces, órale. Y pues ya estaba yo ya cantando, y, o sea, así era Cosana. Entonces todo era una celebración brutal. Yo no sé si, Carmen, tú te acuerdas, pero, o sea, yo hasta al final, en algún momento, yo cuando conocí Linklater, yo estaba ya un poco cansada porque como yo aprendí eso, que era todo, pues un suceso, ¿no? Em, Creo que ahora que la enseñanza escolarizada y que ustedes tienen la fortuna de tener de tener tan excelentes maestres, dice Carmen, si era un gozo vocal eterno, eterno. Ahorita, recuérdame en dónde me quedé, Carlos, pero sí, eterno, eterno, de verdad, o sea, en Oaxaca, eh, estuvimos horas cantando alrededor de una fuente, o sea, y pues eso no, sí, horas, horas, y terminó eso en abrazos, bueno, una locura, horas alrededor de una fuente, todo lo que hacía ella que era a la vez muy gozoso y muy profundo. Creo que solo a través de ese gozo podíamos entrar a esa profundidad tan vasta que era el mundo, pues, que yo reconozco como Roy Hart, ¿no? Em, y ya no sé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo, Carlos? Sí, Indira, estabas hablando, bueno, sobre Cosana. En tu plática te quedaste hablando sobre Crash. A mí me gustaría añadir algo. Sí, Esto es sí. de forma personal. Lietpa, tal vez te resuene. Yo les he contado a algunos no tal vez, pero bueno, voy a volver a contar aquí, que cuando Indira llegó al ENAD, pues llegó en el 2012. Le decía ayer a Indira, pues que yo, de lo que interpreto y de lo que he estudiado un poco en esto de la maestría y ese rollo sobre la historia de la formación vocal en México, yo noto que cuando Indira llegó al ENAD, de verdad fue un parteaguas brutal. O sea, había una formación distinta, sí, de educación somática, pero mucho en la autonomía, en el trabajo de piso, que era puro trabajo de piso, cuando Indira llegó, nos presentó, bueno, además que ella venía recién designada al Linklater 2012, y yo tuve la gran fortuna de ser esa primera generación de estudiantes.
Y pues además Indira nos dio clase 2 años y medio, ¿no? O sea, fue todo un montón. O sea, la verdad, fue un montón de Linklater, de Roy Hart, y pues fueron muchas anécdotas, fueron muchas cosas. Y yo lo que sentí desde la primera clase con Indira fue que yo me sentía actor, porque además Indira así lo nombró, recuerdo así muy arriesgada. Dijo, ustedes ya son actores y un actor jamás deja de entrenar y un actor siempre se vulnera y un actor siempre está abierto. Y entonces yo ahí dije, ah, sí, 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 sí. O sea, fue una certeza de sí, sí al juego, sí. Y un actor se equivoca. De hecho, un actor trabaja con el error y un actor ta, ta, ta. Entonces, era un lugar que para mí sí era una clase. Bueno, para empezar, yo supe que era la clase de técnica porque eso tenía el nombre, ¿no? De técnica vocal. Pero para mí era una clase de actuación, de mucho juego, de despertar. Y durante este tiempo, pues también como maestre que ahora soy, me puse a investigar qué es lo que hacía Indira. Y bueno, y por eso es que también he estado al lado de ella durante todo este tiempo, que nos regalaba este cóctel maravilloso, de mucho placer, de mucho gozo, y que no estaba exento de que hubiera llanto, de que hubiera dolor, ¿no? Pero era una forma de entrar a esos lugares tal vez tenebrosos y salir ileso con mucho placer porque era la ficción y al mismo tiempo, con toda esta cuestión Linklater, yo notaba un método de trabajo muy específico, incluso con todas las dinámicas que nos regalaba de Cosana, había un inicio, un nódulo, un cierre y terminábamos cantando y fueron huellas que quedaron en mí y pienso que tiene que ver con las pedagogías lúdicas y pues maravillosas que Ira y Carmen también siguen compartiendo. Bueno, perdón por poner aquí mi cosa. No, pues Bueno, gracias, gracias. Sabes, ya me acordé que también me quedé, gracias lo que dices, Carlos. Y esa generación fue fabulosa, hicimos de todo, pero de todo. Yo me fui con todo con ustedes, porque aparte venía de ser designada Linklater. Y volviendo a tu pregunta, lo que decía es cómo balanceamos. Ustedes, creo que bueno, es que yo no sé si ustedes saben en la formación cómo es en la FAC, pero bueno, pues también uno en la UNAM, pues tú puedes hacer lo que sea. O sea, yo me fui como a 10,000 extraordinarios, luego regresé, o sea, o sea, y ustedes tienen creo que una formación mucho más completa y organizada, cobijada, digamos. Y yo diría, ¿cómo balancear? Pues creo que ahí está como mucho en ustedes, ¿no? ¿Cómo balancean este gran privilegio, que es el privilegio de la educación y que eso está increíble y que es un atajo porque mucha gente pues empezó a hacer solo teatro en las tablas, pero bueno, ya hay formación, ¿no? Pues cómo hacer un balance entre que la formación no se vuelva pesada, aburrida para ustedes mismos y cómo darle este sentido de renovación, que finalmente pues es lo que hacemos como actores, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como actores, que cada función pues es el teatro, se tiene que renovar cada vez. Yo así digo, ¿no? Incluso de la técnica vocal, pues la progresión se hace cada vez, como la limpieza, la tienes que hacer cada vez porque pues ni modo, no es, pues ya la hice. No, o sea, hay que hacerlo cada vez. Y ese es el entrenamiento, esa disposición constante, estar presente para maestros y para alumnos. Creo que a veces como estudiantes no nos damos cuenta de justo esta responsabilidad que tenemos también en este cuento de estar presente y de poner todo. Pues, pero para los maestros es eso, ¿no? Es igualito. Y hay que hacerlo cada vez, cada clase. Yo a veces tengo que recordarme a mí misma, ¿no? De este suceso que era compartir, porque de verdad eran unos atasques y unas cosas muy, muy especiales, muy, que en algún momento incluso esto empezó a dejar de tener sentido y fue cuando yo conocí la práctica Linklater con Antonio Campo, que, que eso ya dije, wow,
wow, esto está padrísimo. También junto con Carmen, ahí estábamos las dos conociendo esta metodología por primera vez. Y, y ahí estábamos. De pronto para mí fue un gran alivio decir, qué loco. Muchas de las cosas que me está diciendo yo las intuía y las organizaba como fuera. Y de pronto, pues la técnica Linklater dijo, ay, pues ahí está la organización, qué maravilla. No se peleaba para nada con la libertad y sin embargo me daba un piso, me ha dado un piso pues brutal, también como persona, también como actriz y me ha dado otras sutilezas más allá de lo que yo ya reconocía desde la práctica Roy Hardt, que estaba yo ya un poco lupeando en mí misma, quizá en ese momento cuando conocí Linklater, ¿no? Creo que por ahí lo que yo estaba contestándote. Liefa, ¿cómo es? Liefa. Sí, Lietfa, muchas gracias. Liefa. Sí. Gracias. A ver, aquí hay alguien, dice, disculpa que no abra mi micrófono, estoy en exterior y hay mucho ruido hablando con estudiantes que tuvo una introducción a la exploración de la voz desde Linklater que no lo demerito, es excelente. Confieso que al escuchar las experiencias que se tienen de referentes como ustedes, me da la sensación de que me estoy perdiendo algo. ¿Consideran que buscar talleres o métodos distintos a la par de las clases en la escuela puede entorpecer nuestro aprendizaje? Pues no, yo creo que ahora sí que como decimos desde Linklater, sigue tus impulsos. Creo que toda la vivencia, todas las vivencias que hay eh, en la vida, pues son súper valiosas y no hay que perderse nada. Sigan sus impulsos y encontrarán entonces lo que es suyo, literalmente, como les cuento, ¿no? Es lo que un poco decía, ¿no? A veces quizá la formación académica se puede volver pesada, tediosa, aburridona. Y bueno, yo no le veo tampoco que eso sea malo, en cierto momento. Creo que tiene lo suyo y les digo que es un privilegio, porque pues mucha gente no lo tiene y eso creo que es el privilegio. A veces no lo vemos, ¿no? Pero pues sí, yo creo que es importante buscarse también sus cosas o eso, cómo hacer desde uno mismo que esta experiencia se renueve cada vez, ¿no? Para mí es vital y preguntármelo todo el tiempo. A veces también siento que como maestra Linklater, a veces pues eso, como ya tengo una estructura tan grande, pues de pronto también tengo que darme estos recordatorios bárbaros. Y hay que reaprender todo el tiempo, porque pues no es que uno lo tenga ya sabido todo, ¿no? Este, la, la formación Linklater para mí también, como les digo, fue una renovación de lo que yo ya misma sabía, primero con Antonio, luego con la fascinante Christine Linklater. Cuando conocí a Christine durante mi proceso de formación, pues con Antonio, pues sabíamos unas cosas, pero otras no, y la conocimos en realidad poco. Yo la terminé de conocer durante mi taller de designación y no era suficiente también, y yo dije, ay, como estaba, además estaba siempre enojada en la designación, Christine. Era muy difícil. Y yo después de eso dije, ay, no, eso quiero conocerla más porque quiero, estaba bien enojada siempre. Y dije, yo quiero de verdad que ella sea mi maestra, ese fue mi impulso. Y entonces, después de la designación, yo me fui a conocerla y gracias a que tuve además una beca, pues pude tener los fondos para hacerlo. Y era cuando ella decidió dejar Nueva York, decidió fundar este centro que ya, ya no existe ahora, pero que en ese momento se hizo el centro en Orkney, en este lugar maravilloso, fascinante, que Roxana tuvo ahí también el privilegio de ser la última generación sí, que fuimos allá a caer en este maravilloso lugar en Escocia. Y Carmen fue la que inauguró además el centro con su generación, Carmen y Jever, y andaba también por ahí Yopa Ponce, que ya se designó y en ese momento fue de observadora. Este,
y estuvo, pues sí, ahí estaba ese centro y yo me fui a buscarla allá a tomar talleres y esos talleres con Christine, yo creo que a veces nos vamos con la finta de que la formación Linkletter es como, no sé, muy, a veces demasiado técnica o muy, muy así. Yo lo que menos viví con Christine fue aburrimiento, ¿eh? O sea, primero porque estaba enojada, ella, y luego había que soportarle sus berrinches. Y luego, sí, porque eran unos berrinchazos. Y luego, pues además, y luego además, eh, lo fascinante, yo recuerdo el último taller que yo tomé con Christine en Orkney, que fueron, me aventé allá unas semanas en Shakespeare, que va a ser un grupo padrísimo. Y cuando Christine tenía, fíjense eso que les voy a decir, porque también tiene que ver con lo del aburrimiento. Christine, si tenía un grupo, pues ahí que le daba medio flojerina, pues ella igual, ¿eh? O sea, pues como que le daba lo mismo. Y también de pronto, pues yo sí la llegué a observar en momentos que le daba X. Sin embargo, cuando tenía un grupo, por ejemplo, este grupo con el yo recuerdo, había hasta un mago en mi grupo. O sea, era un grupo fantástico, una chava que ya se designó también, por cierto, una chava de Malta, extraordinaria actriz, dos chavas polacas que fueron mis amigas desde el inicio, maravillosas. Carlos conoció a Joanna Kursinska. Bueno, un grupo precioso, fascinante, fascinante. Y Christine, como dice Alicia Martínez, es una frase que yo le he oído a Alicia, si ustedes son listos, yo me vuelvo más lista, más inteligente. Y creo que Christine con eso también, entonces o sea, fue tan gozosa la experiencia. Yo recuerdo de pronto en algunas de las dinámicas que nos ponía, que estábamos todos como desmayados en la pared o cosas así, y Christine se reía de gozo. Em, Así que bueno, pues sí, el gozo es, creo que es la herramienta que a veces un poco mencionada, pero es como la sal, ¿no? A lo mejor no se acuerda de la ensalada o no sé, del guiso. Y a veces se olvida uno que la sal es lo más importante. Entonces no se olviden de ponerle salsa a sus tacos, sal y salsa. Pues no sé, alguna otra cosita quieren Venga, venga. Charlie. preguntarle. Hola, mucho gusto. Hola. Pues yo lo que te preguntaría es, ahorita pues, nos han platicado de cómo has viajado por diferentes técnicas pues, de la actuación, de la voz y de la vida. Y yo te preguntaría, ¿cómo ha sido tu proceso de ir creando los puentes entre ellas? ¿Se han ido dando de manera natural? ¿Son consecuencia de los entrenamientos? ¿Qué ocurre por ahí? Wow, buenísimas preguntas. Sí me ponen a girar. Em, Creo que sí es una consecuencia, creo que es una consecuencia, pero a veces cuando estamos dentro de los procesos se nos olvida que nosotros somos los que integramos, ¿no? Eh, por ejemplo, eso pasa mucho, ¿no? Luego en las escuelas que uno les da uno de acá y otro de acá y ustedes luego no usan su voz cuando están en el otro lado y así, ¿no? Pero, hasta a ti te pasa, ya vi, Charlie, por esa risa. No, nos pasa a todos, creo. Y lo que me parece es que sucede con el tiempo esa integración, pero a veces hay que darle cabida en nuestra cabeza, para que sea una intención también con eso, ¿no? Creo que es lo que puedo decir al respecto. O sea, em, sí, pues sí. Yo, por ejemplo, como les cuento con este montaje que para mí, así como digamos que para Gerardo fue su autoconfesión, para mí Kraschev
Ahora sí que fue mi crash chef, que por cierto yo lo quería, le iba a poner como, empezó a surgir todo de que yo tenía muchos pedazos de cosas que no había terminado a veces en exploraciones de otras obras que estaba jugando, se quedaron como en el tintero y ya no salieron en la obra, se quedaron unos pedazos que para mí eran muy, pues yo creo que muy vitales, porque hasta me levantaba en la noche pensando en ellos. Y entonces dije, pues voy a hacer algo con ellos. Entonces al principio esta cosa se llamaba Lo que no he. Así era. Y hasta tengo bocetos de los carteles y eso que iba a hacer. Y en ese momento todavía vivía Cosana y hay una conversación con ella, le hablé por teléfono y me dijo, no, pero ¿cómo? No, no, nunca pongas, no, mejor sí, todo que sea así, ponle un nombre explosivo. Ella era argentina, como ven. Entonces, y entonces se me ocurrió, dije, bueno, voy a jugar con eso mismo, pero entonces usé las tales y entonces salió esta cosa explosiva, Crash Chef, que no quiere decir nada, pero para mí sí. Para mí era en mi objetivo era lo que desata, y para mí fue un evento catártico que me terminó de formar y en donde con la enseñanza también muy del Buto de Diego Piñón, pues era catártico, pero además exorcizante. Acá había otra pregunta. ¿Considera que que hay alguna diferencia entre estudiantes de la ENAD y de Emerson College respecto a cómo percibimos voz y la técnica como tal? Uy, un montón. Yo ya quisiera tenerlos a ustedes en Emerson College. Luego los estudiantes de Emerson son... No, bueno, hay unos preciosos, hay unas preciosuras, pero ¿qué sucede en Emerson College? Primero que son de Estados Unidos y pues son una banda. Otra, no diré más de eso. Pero bueno, la cultura se extraña, lo latino se extraña muy cañón. Pero también cuando yo llegué acá, pues estaba no solo lo post-pandémico, que ya también acá, pero también pues todo este rollo de los géneros. Y bueno, yo ya me lo sabía desde la ENAT, ¿no? Pero, o en español, pero aprender todo este cuento de los géneros, que acá o sea, son muy clavados. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado porque si no te puede ir mal, pero mala onda, como profesor. Y todo nuestro rollo de los géneros, entonces tuve que aprenderme y regarla 1000 veces porque pues a veces mi cabeza no viajaba en cómo decir esto otro y no era por falta de respeto, era solo porque mi cabeza no lo entendía. Pero son esos, son muy demandantes y son poco críticos. Y eso para mí ha sido un shock. Fíjense algo muy chistoso. Si yo en la ENAD, como me gustaba mucho hacer eso, y acá también he llegado a hacer pues esa petición, que en lugar de, a mí me choca calificar, es la verdad. Entonces, para no calificar a la gente, lo que hago es pues autoevalúense, porque a mí me choca calificar, o sea, eso de los números, eso que. Entonces yo digo, autoevalúense, porque además eso a mí me da más certezas de otro tipo, ¿no? Además de todo. Y en la ENAD, hacía alguien que era espectacular, se ponía 7, y yo decía, ¿qué? Miren, se ríen. ¿A poco son así? Y entonces sí somos los mexicanos de pronto muy culpígenos o qué sé yo, no sé, ¿eh? Qué bárbaros. Y entonces yo siempre les decía, en general estaré de acuerdo y si no les diré por qué. Y casi siempre se evaluaban mucho menos de lo que era, ¿eh? Bárbaro. Y entonces, y acá, si yo les digo, autoevalúense, no, todos son lo mejor del mundo. O sea, en algún momento con las bitácoras que me llevaban una papa, una mugre de verdad. Yo hice exposiciones de bitácoras en la ENAD. Eran fabulosas, pero fabulosas. Hubo uno que hasta hizo pop-up así de su bitácora, impresionante. O sea, esa bitácora debería estar en un museo.
Y yo hice una exposición porque justo ese grupo, wow, hizo unas cosas fantásticas, maravillosas. Todo lo revestimos de paisajes sonoros de los que habíamos hecho durante el proceso. Bueno, fue una locura, estuvo padrísimo. No, si vieran acá se inventaban, mentían que lo habían hecho y hicieron ahí tres cosas. Ay, no. Y yo les decía, "Ay, bueno, ¿y que ustedes qué piensan de esto? Lo mejor, o sea, lo mejor acá". Entonces, bueno, son poco críticos. Y sin embargo, hay cosas que me han sorprendido mucho en la concepción de lo que es la escena o la escena teatral. Bueno, para esto acá también son cantantes que qué brutos, ¿eh? Todos cantan y impecable. Además, esta parte, esta escuela tiene mucho el rollo de teatro musical. Entonces, todos cantan brutalmente. Y tienen mucha idea de la música y del ritmo, y eso hace pues muy diferente también la manera en que yo me aproximo a ellos, porque en la ENAT es diferente o casi no tenemos el referente musical o se va llevando apenas a la par, ¿no? Entonces yo a veces ofrezco muchas herramientas de las que yo me sé de eso, pero pues acá estos ya las tienen. Y luego, algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, si yo les digo en Lenato, hacemos uno de los ejercicios de texto de Linklater, que para mí tiene mucho que ver con lo que yo juego con textos en Royhart o aprendí a jugar desde Royhart, este tipo de demandas y todo, wow, ustedes se van, pero con todo, con pues el corazón y la víscera y todo eso. Y sin embargo, hay poco, ¿cómo diré?, entendimiento racional de la organización de las escenas o del tono o cosas así. Y a eso, pues a lo mejor llegaríamos después. Acá al contrario, cuando yo veo una escena de ellos, digo, ya lo entendieron todo, qué brutos. O sea, ya, pero no le meten canelita. Eso es muy diferente. Y eso es donde a mí me gusta y a veces por eso soy diferente y a veces por eso me temen. O sea, ya me temían pues por loca. Y acá por y acá por loca también, pero pues porque, ¿por qué me exige tanto? Soy a veces muy demandante y eso que le he bajado mucho, ¿eh? Pero porque las circunstancias lo requieren y pues está padre, ¿no? Porque a veces uno aprende también de los tiempos y de todo y pues yo más bien soy curiosa de qué va a transformar la escena este tipo de novedades que tenemos, ¿no? Pero en general eso puedo decir la diferencia de los dos lugares. A ver, ¿puedes leer tú las preguntas, Carlos, para que yo Sí, no me vaya claro, claro, perdiendo en claro. esto? Gracias. Bueno, Charlie comentó, sí, el látigo de la autocrítica. Y Tere pone, me encanta que el proceso vocal suele ser muy juguetón, pero también, ¿de qué manera podemos cultivar una relación más juguetona con la voz? ¿Qué pasa con el juicio, el miedo, la vergüenza o el bloqueo? Am, pues ahí es donde para mí lo que yo viví al menos con Cosana, yo les digo, fíjense, mucho también a mis grupos o a la gente que de pronto se ha cruzado conmigo en las aulas o lo que sea, es que si ustedes me hubieran conocido hace años, que yo no hubieran dado un peso por mí. O sea, yo era una chavita, muy tímida. em, o sea, no era que yo fuera la que llamaban luego, luego, así, pues no, para nada. Yo era bien tímida y también con mi voz y mis cosas, como que me tardé, como les digo, en entender, yo fui retrasada. Yo fui una retrasada. O sea, sí, yo lo entendí todo mucho después, pero ah, lo que para mí es muy claro, fíjense, y cómo tienen que ver los entrenamientos, es que yo estoy segura que lo que yo soy ahora es gracias a los entrenamientos que yo recibí, los que les cuento. Lo que primero, ¡pum!, esa bomba que fue Cosana Luca, y luego para mí y para muchos yo creo,
Y después el mundo Linklater y lo que yo les cuento de Buto. Gracias a esos entrenamientos yo pues encontré cómo desbloquearme del tipo de persona que soy y el tipo de actriz que soy es gracias a esos entrenamientos. Eh, em, sí, totalmente, es eso. Gracias, Indira. Kenia pregunta, ¿cuál fue su proceso para construir su metodología para enseñar Linklater? ¿Qué cambió, qué añadió, qué quitó y por qué? Ahí háblenme de tú, porfa. Em, ¿Cuál fue su proceso de quién? Bueno, su metodología para enseñar Linklater. Ah, yo digo que yo doy la verdad Linkhart, porque para mí me formó Cosana. Yo soy maestra por Cosana y por la Universidad de Cosana sonó, ¿no? Como yo soy maestra por Cosana, por la UNAM. Yo soy maestra por Cosana Luca y yo enseño, creo, mucho de la manera soy el tipo de maestra, digamos, de facilitadora, porque para ella tampoco la idea era ser maestros, en realidad de facilitadora que heredé de Cosana totalmente y lo que recibí yo de ella y aprendí con ella. Y eso, por eso es esta idea de lo juguetón. Y el proceso de Linklater, pues tiene, afortunadamente, y eso es algo que cuando llegó acá Linklater a México, yo no tenía ni idea que existía esta cosa que se llama Linklater. Ustedes ahora tienen muchísima información. Yo eso les digo ahí a Carlos, a Leonora, que se está formando también. Le decía a Roxana en su momento que se estaba formando, que pues, o sea, ustedes ya saben muchísimo, o sea, tienen muchísima información. Cuando Tania González y yo nos fuimos a la formación Linklater, no sabíamos nada. O sea, había una parte de los calentamientos que no teníamos, o sea, literal. Y ahorita ustedes tienen muchísima más información. Pero es decir, eso que no sabíamos que existía es que la formación vocal de Christine Linklater incluía toda esta parte pedagógica y estructural que pues es para eso que nos designamos literalmente y es lo que recibimos. Y sí hay un antes y un después totalmente de la formación Linklater ya como profesores. Ahí es lo que yo recibí. Em, sí, si bien yo, así como les digo que Cristi siempre estaba, era bien intensa la Cristin, era bien intensa la Cristin. Sí, o sea, sí, era muy, sobre todo ella decía, es que cuando ustedes llegan a la formación, ustedes ya lo deberían de saber. Si no lo sabíamos, puta, pues armado todo un despapalle. Y pues era muy ruda, muy, muy ruda, y todo lo que dicen de ella a ese respecto es real, es cierto, se los puedo decir. Este, y eso sí, amén de mis propias intensidades, que yo pues soy bastante intensa también, y así fue mi formación y me encanta. Si ustedes me preguntan, pues ese es el tipo de actriz que soy, yo respondo a la intensidad, así, voy con todo, porque eso es lo que yo aprendí. Sin embargo, pues ahora pues, es algo que yo no quiero replicar, pues es esta idea del mal humor y ese tipo de cosas no me interesa para nada replicarla y o sea, Christine no era todo el tiempo eso, sino como les cuento, esta cosa, esta mujer brillante, fascinante, podía hacer también eso. Es más lo que yo quisiera llegar a hacer cuando sea grande, porque sí, no, tremendo. A ver, dice Carmen. Lo leo. Carmen, si te ofrecieran dirigir un proyecto vocal sonoro teatral entre estudiantes de la ENAD y de Emerson, ¿qué propondrías? ¿Qué podría nutrir a ambas comunidades en un hipotético encuentro?
Uh, sí, todos. Oh, sí, totalmente. Qué bonita pregunta, qué emocionante. Em, pues miren, no es que no lo haya pensado, ¿eh? De hecho, tengo por ahí en estas cosas, hay un programa que se llama en Emerson Global Pathways, que es gracias a lo que yo traje a Alicia acá a Boston, a Emerson, que por ahí está queriéndose construir algo, todavía no, y seguro es porque también ahorita los tiempos, pues por acá como saben, no sé si lo sepan, pero está muy raro por acá la cosa. Em, entonces, creo que en eso ha habido todavía retrasos, pero está en la mesa y está en el tintero colaboraciones amplias por allá, por acá y por allá, o sea, es decir, vinculando porque sí me interesa y desde el inicio quiero seguir trazando estos puentes. De hecho, el, este domingo presento, yo ahorita, fíjense que tuve el privilegio, con todo y los tiempos raros que están viviendo acá, pues para mí Emerson College ha sido una institución, y bueno, igual Lenat, les digo, son de grandes, yo adoro Lenat desde que entré. Y ahora Emerson College ha sido un lugar que para mí ha sido, o sea, aunque yo oigo puras cosas horribles y me asusto del mundo, la verdad Emerson College a mí y Boston en general me ha tratado, oh, no puedo estar más que agradecida. Entonces, en esta idea de agradecimiento, fíjense que tuve la fortuna de tener este semestre como un semestre sabático antes de que me den la base. Y eso, pues, wow, ¿no? Por eso me vine, por eso vine para acá. Y en todo en este periodo he estado, tengo un grupo que se llama Médula Teatro y he estado dirigiendo con mi grupo a la distancia. Yo en teoría iba a estar en México todo el tiempo, pero debido a las circunstancias como están ahorita, decidí mejor no moverme, quedarme mejor acá. Entonces he estado dirigiendo a distancia. Esta pieza se llama Tránsitos y el primer movimiento lo muestro el domingo acá. Y es una pieza que se está replicando bueno, Carlos acaba de ver una parte, esta primera pieza se llama Stillness, no movimiento, literal. Ese fue el primer movimiento del tránsito, es el no movimiento. Y entonces, Carlos ya vio lo que hizo Alberto Pallavicini, uno de mis queridos colegas, y también en Tasco, mi querido Pedro Acevedo, Loisa Zapata, que es de San Luis Potosí, son de mis adorados. Todos fueron mis alumnos, pero como yo les digo, yo no formo alumnos, yo formo actores, entonces quiero que sean mis colegas, y es verdad. Y todos pasaron, bueno, seguimos jugando juntos desde que nos conocimos. Loisa Zapata, que es de San Luis Potosí, que la adoro y ahora está en Colombia, también está replicando su pieza allá, y Erandini Alvarado está replicando su pieza en Chile. Y algo que yo he pensado mucho también es cómo seguir en esta cosa de los tránsitos y en este proyecto que estamos haciendo, cómo se puede replicar eso también en Emerson y acá, ya es que ya me sentí en México, en la ENAT con bandita, con ustedes, y sería algo en ese sentido. Acá le llaman, bueno, yo nunca, si a mí me ponen un texto, pues no lo dirigiré parejo. Como soy directora, siempre hago algo alterno y al revés y volteado. Entonces, acá le llaman a eso device theater. Entonces, sería seguramente una pieza, Carmen querida, de teatro así, que se hace desde, pues creo que lo hacemos mucho. En México yo digo, ¿por qué le llaman así? Device theater, qué aburrido. Pues así es lo que hacemos en México casi todo el tiempo, o sea, todo el mundo se agarra esas cosas. Casi siempre los grupos, ¿no? Alternativos. Entonces, sería algo como eso, y pues me interesaría saber, pues sobre todo, cómo combinar las historias de esta gente específica que estuviera en la ENAD y los de Emerson, y sí está, y sí quisiera, Carmen, sí lo vengo pensando desde hace un ratín, y ojalá lo logremos. Ahí sí se aceptan ayudas e ideas, por supuesto. Y presupuestos.
Gracias, Indira. Me quedaba pensando en tu pregunta, Tere, y pensaba en mi proceso. Igual te resuena si te comparto. Pues justo con Indira, o sea, cuando conocí a Indira, yo, la verdad, todas las clases yo era un chillón. Me la pasaba llore y llore. Yo creo que Indira ya la tenía harta. Pero recuerdo mucho que Indira me decía, ¿y por qué una vez me acuerdo de una lección que yo así, yo estaba llorando, llorando, llorando? Le dije, Indira, siento que me voy a ahogar. E Indira me dio una metáfora muy linda y me dijo, pues quizás toda esa agua es un mar y lo que necesitas es nadar. Y yo así, ¿no? Pero pensaba que siempre tenía resoluciones creativas, ¿no? Para los miedos, para los prejuicios, para el nervio antes de entrar a escena. Bueno, algunos están aquí con Martín Acosta, yo estudié con él, y la dinámica de la teja a mí me iba horrible, ¿no? Siempre se me caía la pelota y todo el mundo me señalaba y así. Y me acuerdo una vez que con Indira jugamos pelota y yo estaba así, queriéndome esconder y no queriendo agarrar la pelota. Y Indira me dijo, ay, está divertido, a ver, ¿por qué no juegas con los nervios, no? Y yo me sentí expuesto, pero al mismo tiempo lo puse en un lugar lúdico, en un lugar de observación lúdica, y eso me alivió un montón, ¿no? Luego cuando nos platicó de Cosana y pues yo estuve investigando todo, pues me di cuenta de toda esta perspectiva de Cosana sobre transformar las crisis en cuestiones creativas que tiene que ver pues con la propia vida de Cosana, que tal vez ahorita Indira nos puede contar un poco, y pues me resulta inspirador, ¿no? Y ahora cuando me reflejo en algún estudiante con alguna crisis o algo, digo, por supuesto que hay que atender las cuestiones personales y el teatro no es la terapia, pero sí es un lugar lúdico, ¿no? Para jugar con cosas nuestras. Entonces, ¿por qué no? Bueno, eso me quedé pensando. Te lo quería decir, Tere. Sí, pues Cosana Luca era fue, sí, la maestra de la transformación de la crisis en algo creativo. Y ella era algo que hacía todo el tiempo y lo mencionaba todo el tiempo. Y parte de sus clases, pues eran eso. Yo también me gusta mucho decir que mientras más yo conozco Linklater, sí, Creasis, exacto. Mientras más conozco Linklater, más me gusta Royhart. Pero mientras más también me gusta Royhart, pues de pronto aterrizo en Linklater y así es como para mí ha sido fantástico tener esta posibilidad de las dos técnicas y moverme en las dos, ¿no? Em, y Cosana tenía, bueno, va a haber pronto también otra charla que espero que de pronto nos acompañen porque vamos a hablar justo de Cosana entre Carmen, Carlos, Enrique Pardo del Roy Hart Theater y yo vamos a hablar sobre Cosana Luca porque tenemos por ahí un proyecto Carmen y yo. Y bueno, la idea de Cosana todo surge también porque, bueno, Cosana Luca del Royhart, pues tenía un historión. O sea, bueno, ella tuvo que salirse de Argentina por la dictadura y sus padres eran músicos y ella pues, tuvo que huir. A su papá lo agarraron los militares y lo encerraron. Y ella cuenta en uno de sus libros, por ahí no me acuerdo en cuál, cuál es, si tú sabes, Carmen, recuérdame, pero en uno de sus libros cuenta ella que su papá terminó en esa prisión con un lapicito así, que se pudo esconder, y así terminó, pero él hacía hizo las mejores piezas de su vida como músico en esa prisión. Y entonces era una historia que a Cosana la dejó pues muy tocada y entonces todo ella le daba un poco así la vuelta, ¿no? Y eso es algo que ella aprendió también de Roy Hart. Bueno, eran unos locos también. Ella contaba que en un momento tuvo alguna cosa, una enfermedad o no sé qué, que estaba medio raro, fuerte. Yo eso no lo haría para nada, eso sí, digo, pues más allá de las creencias y todo, pues tampoco es que uno no se va a meter con eso. Pero Carmen, Cosana te vino una enfermedad
y llegó con Royhart a decirle, ¿qué creen? Bueno, tengo, no, no es cierto, llegó con Royhart y tenía su sesión de canto con Royhart. Y entonces Royhart le puso, en lugar de una partitura, le puso su prescripción médica ahí. Y dijo, a ver qué haces con eso. Y órale, ya tienes esa cosa, con todo. Pues, y en teoría, pues eso también la curó, la alivió. Ella también, pues, tenía toda esta aproximación a la voz en el agua y tenía toda una dinámica preciosa, de una sabiduría impresionante, que es chistoso porque parecía que todo es como un poco un juego sin sentido. Ah, eso es otra diferencia. Acá en Estados Unidos, allá en México puedo dar como las cosas con muchísima facilidad y como que se toma todos estos juegos con mucha más facilidad y alegría. Acá les tienes que explicar todo y por qué. ¿Y este juego qué? Pues porque está divertido. Y eso lo toma como, ¿eh? A veces, ¿no? Bueno, pues para mí que esté divertido es muy importante, como les cuento. Y bueno, y entonces Cosana, en esta sabiduría que tenía, y era una avanzada, porque pues o sea, ahora se habla de generosidad y todo. En algún encuentro con otros maestros, yo recuerdo que se burlaron en la cara de Carmen y mía porque hablábamos de generosidad y, como algo importante dentro de la pedagogía y se rieron de nosotras, en serio. Ahora está de moda, pues ahora hay que ser generosos. Pues sí, pues cómo no. O sea, bueno, pues Cosana, eso era pues la base, lo amoroso, lo generoso, todo este tipo de cambiar los lenguajes, no ser maestro, ser facilitador, propiciar el encuentro en círculos, no nomás como una fórmula, sino era porque, o sea, no había nadie liderando, sino todos somos iguales. Para ella era muy importante, imagínense, saliendo de la dictadura, huyendo de la dictadura de Argentina, ella lo que menos quería formar era dictadorcetes, y lo decía así, ¿eh? Entonces, parte de su formación y de estar en un aula para ella era eso, eh, reestructurar, ¿no? Con esa semilla la sociedad, para no permitirnos esta idea, porque claro, ser dictador, ella decía, o sea, seguir a alguien, pues es bien fácil. Si alguien llega y te dice, órale, haz esto, pues está más fácil, hasta tú tienes menos responsabilidad. Pero la democracia, pues se tarda mucho más, pero vale la pena, que no se nos olvide. Y bueno, volviendo a todo este cuento de la creasis, Cosana además tuvo un accidente en algún momento en donde ella se quedó pues fracturada completamente, su pareja murió en este accidente y ella lo que decía era, pues en la gran pena que le embargaba, ella sobrevivió y todo, pero pues estaba tristísima y todo, decía, tírenme al mar, tírenme al mar. Total que los amigos lo que lograron interpretar de eso fue encontrarle una alberca, ya cuenta que la metieron así, como ballena, así, con una camilla, y lo primero que hizo en el agua fue echarse un grito, y a partir de eso ella quiso desarrollar una manera de curarse a sí misma, porque le tenían que poner una placa o fierros, y ella dijo, no, no quiero que me pongan nada, y entonces empezó a curarse con vibraciones en el agua y fue a partir de eso que ella reestructuró toda una secuencia yo le llamo, Carmen, masaje sonoro, pero Carmen lo llamaba de otra manera y tiene mucho que ver, sí, con el juego, el sonido de las ballenas, el sonido que seguramente escuchamos en la panza de nuestras mamás ahí, en lo acuático, porque también fuimos acuáticos. Y bueno, pues las vibraciones, yo le llamo a eso masaje sonoro y Carmen le da por ahí otro nombre, recuerdo de la otra vez que estábamos platicando de eso. Pero bueno, era eso, vibraciones y cómo se curaba, voz de contacto, ajá. Ella con vibraciones en el cuerpo y no le pusieron así era como conocíamos la historia, no le pusieron un clavo.
a Cosana y ya andaba, ¿no? O sea, de pronto sí, de pronto a Chaquitos y todo, pero ella se reestructuró a sí misma a través de la voz y daba marometas. Sí, no, era bárbara Cosana. Y además era todo un clown, o sea, era de verdad muy especial y era parte de su pedagogía. Gracias, gracias, Indira. Pues sí, les vamos a invitar a la charla sobre Cosana, que yo creo que va a estar buenísima. Pues algunas dos preguntas más, quizás, para ir cerrando. ¿Quién quiere? Venga, venga, aprovechen, Indira. Yo. Hola a todas, a todos, a todos. Hola, Leonora. Ay, Indira, pues yo me voy a ir un poquito, creo que a la parte emocional, como soy. Mi pregunta es, justo en este momento que nos compartes, en donde empieza a llegar como toda esta marea, ¿no? De Cosana, del buto, de que después entras a la práctica Linklater, ¿qué consejo te darías a ti misma o qué te dirías a ti misma en ese momento, ¿no? En el que estás justo como recibiendo mucho y al mismo tiempo estás muy perceptiva y al mismo tiempo estás abriendo caminos, pero siento que wow, o sea, me imagino ese proceso como algo, sí, como dices, muy transformador y que te hizo la vida así de, ¡prum! Ahora para acá. Entonces, como, ¿qué te dirías a ti misma en ese momento? Ay, pues no sé, la verdad. O sea, así lo primero que pensé fue, pues, paciencia, como dice Alicia Martínez, la ciencia de la paz. Eh, pero, pues a lo mejor nada, pues porque de todos modos lo que tendría que vivir lo tenía que vivir, si no, no hubiera aprendido nada, ¿no? Entonces yo soy muy azotina y así, o sea, no sé, desde hasta el maestro Mendoza, me acuerdo llorando en el baño porque no me salían los ejercicios de A y B. Ay, yo llorando. Y llegaba Leticia Pedrajo. Ah, Leticia Pedrajo era otra de mi generación. Y llegaba así de, ¿qué? ¿Por qué lloras? Y dice, ay, Indira, no te claves tanto. Y yo, ah, ¿cómo no? Bueno, este, pero pues creo que pues era la cosa, así era la cosa. Y mi intensidad pues la tenía que vivir, mi azotadez la tenía que vivir. Em, pues sí, eso. Creo que eso es lo que me formó, pues mi reacción azotada, mi, eh, eh, mi rabia. Yo creo que Kraschev está hecho sobre todo eso que exorcicé con Kraschev y lo he visto desde muchas maneras. Es que yo tenía, creo que sobre todo en ese momento, muchísima rabia en mi ser, casi que hasta generacional, no sé, es algo que yo sentía, ¿no? Y creo que pues todo eso ha sido importante para mí vivirlo, para mí entenderlo, para mí seguirlo. Así que creo que no me diría nada, más me daría a lo mejor un empujoncín, un abrazo y un empujoncín para que aguantara vara de mejor manera quizá. Eh, pues bueno, la vida es la vida, ¿no? No es fácil, pero pues si le ponemos un poco de sal, pues es deliciosa. Gracias. Sal y salsa. Sal y su salsa. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién quiere? Venga, venga. Algo que no mencioné Indira, pero que yo he podido ver pues en su trayectoria, es también este trabajo con mujeres, ¿no? Yo cuando hablamos de las técnicas y así, siempre les digo, ¿se dan cuenta que viene todo un linaje de mujeres sobre la voz y así? ¿Te gustaría decir algo sobre eso, Indira? Sobre lo que ha significado sobre
sobre ti, ser creadora, mujer, mamá. También voy a decir que Maya, su hija, Mm. estaba ahí con nosotros, Elena. A mí me impresionaba el temple de Umaya, de Wow. verdad. O sea, todos así moqueando y en los ríos de la vida, gritando, y Umaya solo se quedaba así. Y ya luego Indira terminaba, bueno, teníamos un canto, todo lindo, así, y Uma se colgaba a los hombros de Indira y se iba, pero me impresionaba también esa labor porque, pues seguro la gestión y todo sobre ser madre también. ¿Quieres decir algo sobre eso, Indira? Diste un supercurso en Seu Voz, dice Carmen. A Ah, mujeres, ¿no? a mujeres, sí, di un curso, sí, muy loco para mamás. Eso estuvo bien padre y me cayó de pronto una familia completa de varias generaciones de mujeres. Eso estuvo bien bonito. Estuvo bien bonito. Pues creo que no es casual que las mejores maestras que he tenido pues hayan sido mujeres para mí en ese sentido. Para mí creo que no es casual que se hable de estas mujeres tan impresionantes, si se dan cuenta, de las mejores o de las técnicas más reconocidas del mundo, son mujeres, pero no porque los hombres, pues no, ¿no? Pues, o sea, tiene algo que ver con el lenguaje, tiene algo que ver con pues esta idea, hasta si no tienes hijas, ¿no? O hijos o hijes, de la creación, de la procreación, y creo que sobre todo esta relación con el lenguaje, creo que por ahí había un libro, ya no sé, ya no me acuerdo ni qué era, pero creo que hay toda una idea de la idea de la mujer con el lenguaje. Y pues no es nada casual que por ahí esté Christine Linklater, que está, por supuesto, Patsy Rodenburg, por supuesto, Cicely Berry, pues las grandes maestras inglesas, pues mujeres, todas ellas. Pues yo creo que yo he sido muy afortunada, al igual que siento Carmen, pues de haberme topado con estas. Bueno, pero nos cayó Antonio primero, ¿eh? Por eso digo, pues sí mujeres, pero luego tampoco quisiera que los chavos digan, ay, solo las mujeres. Pues no, qué padre, los chavos también, pues ahí tienen todo su rollo. Hay uno, Patsy Rodmore, que se llama The Woman's Voice, muy recomendado, sí, y The Right to Speak, y todos los de Patsy, wow. Em, y pues sí, creo que haberme topado, bueno, primero con Antonio y gracias a Antonio Campo, porque así es así la cosa, después con todas las demás maestras. Y curiosamente, Christine Linklater y Cosana Luca tienen las mismas siglas y se dan cuenta, qué loco. Y pues nos las topamos ahí. Es una maravilla. Yo me siento pues ligada y totalmente a esas grandes personalidades. Mira, dije grandes personalidades y se encendió aquí la cosa. Llegaron, que son Christine y Cosana como pues dos grandes pilares y pues no me parece casual en mi caso que sean mujeres, en mi caso, digo en mi caso porque creo que también podría ser diferente los casos de otras personas, pero en mi caso creo que esta herencia femenina que me detonó y que yo necesitaba, quizá para terminar de desarrollarme, vino de dos mujeres poderosísimas. Pues sí, no sé si respondí cabalmente. No, sí, sí, sí. Pensaba también en esta noción de lo femenino, ¿no? O sea, sí, también de mujeres, por supuesto, y de lo femenino. Me acordé de Jonathan Hart, también uno de tus maestros, y en la charla que dio decía, bueno, se habla mucho de Roy Hart, ¿no? Pero yo tuve una mamá que era Dorothy Hart, y Mm, Dorothy Hart, o sea, linda, y muchas mujeres del Roy Hart están queriendo, calla en su espectáculo, decía, es que Dorothy, sí se habla de Roy Hart, pero Roy Hart podía segregar a alguien y Dorothy iba, se acercaba y hablaba con él, con ella,
y le daba lección de canto, a veces sin que se enterara Roy Hart, ¿no? Y todos los textos escritos por Roy Hart, firmados por Roy Hart, realmente los escribió Dorothy, ¿no? Y bueno, esto sí es algo ahí muy mío, pero cuando tocó Jonathan en su concierto, en algún momento yo vi así una luz entre, pues, Laura, no sé qué sea, y vi a una mujer y pensé, dije, ay, Dorothy. Mm. Entonces, y bueno, y Jonathan también tiene esa onda muy de tacto, ¿no? Yo decía, quizás eso es de Dorothy, eso es de Dorothy. Bueno, Roxana lo vio también. ¿Quién quiere hablar? Venga, 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 digan algo. Pues bueno, nada más ahondar en un poco en este rollo de las mujeres, que también en algún momento recuerdo de Cosana enarbolar esa energía, llamamos femenina como sutil, como si no fuera suficientemente poderosa, ¿no? Y sin embargo, que esta energía poderosísima, pues quizá es la que nos falta, ¿no? En este mundo tan heterofalo que era Carmen. Ella tiene un muy buen trabalenguas, buenísimo. Em, Lo conocen los estudiantes que están por aquí de segundo. A ver, Sí. compártanlo, chicos, venga. ¿Cómo? Díganme el trabalenguas, por favor. Es Al mismo heteronorma, tiempo. patriarcal y falocentrista. A ver, una, dos, tres. Heteronorma, Heteronorma, patriarcal patriarcal y y falocentrista. falocentrista. Todo eso. ¿Lo Y pueden escribir, Cosana, por favor? Si lo escríbanlo. pueden escribir. Alguien escríbalo, please. Alguien escríbanlo, porfa, para Leonora. Y pues en todo eso, pues sí, pues creo que es la energía que a veces nos falta, ese poder, pues de lo sutil, ese poder que a veces viene y balancea todo lo demás, ¿no? Y creo que por eso creo que es importante también. Ahí está. Buenísimo. Eh, Eh, pues tenemos ya solo unos minutitos. Si alguien quiere decir algo, adelante. Indira tiene cosas que hacer también. También, ¿eh? También sí tengo que hacer cosas. Muchas, muchas. Yo quiero preguntar algo. Venga. Hola, maestra, ¿te acuerdas de mí? Sí, Es justo lo claro, que claro que quería me acuerdo de preguntar. ti. Me acuerdo de ti perfectamente, me acuerdo de ti perfectamente y de lo que hiciste con tu texto que fue bellísimo, Mm, para que veas sí, cómo me acuerdo de ti, relacionado en, justo hablando de las energías femeninas. justo, sí, en el pleno duelo de mi madre. Ujú. Em, Estoy ahorita con una investigación vocal. Estoy como adjunto de la maestra Mastache en el Eh, cuarto año. Acabo de egresar yo apenas en agosto. El día de ayer y antier tuve la fortuna de estar en el encuentro de La Voz y la Palabra del CEUVOS y aprender de Antonio Campo directamente. Y luego le Antonio, cayó, y luego le cayó la maestra Carmen de sorpresa a presentar su libro. También Luisa Huertas presentó su libro. O sea, fue ahí un encuentro maravilloso. Y tengo una pregunta que me he estado haciendo desde hace tiempo que me parece muy compleja. Y tú, que eres una experta de la voz, quisiera saber tú, para ti, ¿qué es la voz? mamma mía. Eh, Pues igual esto me sirve para cerrar porque no tengo una respuesta concreta, pero pues cuántas voces, porque hay voces peludas, hay voces horrendas, hay voces maravillosas, hay voces grandiosas, hay voces chiquitas, hay voces grandes, hay voces con textura, hay voces que saben a mermelada, hay voces que saben agrio, hay voces
que son dolorosas, hay voces que son delicadas, hay voces que nos recuerdan el amanecer, el sol, la lluvia, hay voces lluviosas, hay voces lodosas, hay voces del mar, hay voces de la tierra y voces sabrosas. Gracias, qué hermosa respuesta. Eh, pues quienes puedan, pues prendan sus cámaras, las voces de la voz, exacto, Carmen. Sí, Carmen, Carmen, por favor, habla, porfis. Ay, un placer, Indira, escucharte como siempre y encontrar resonancias desde este lado. Celebro que están estudiantes de Carlos, pero también entraron otros estudiantes. Enhorabuena, qué bueno que pudieron entrar. Ay, no sé por qué subí la mano, ya la bajo. O no, no sé si la puedo. Ah, sí, ya la bajé. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Eso, pues les decía que si gustan, quienes puedan, enciendan sus cámaras para tomarnos una gran foto con Indira, porfis. Eso. Y a lo mejor si de una vez decimos todos una palabra así como decía, peluda, que es de su voz, abran del micrófono y digan su palabra de su voz de ahorita, del día de hoy. ¿Cómo están sus voces? A la una, a las dos y a las tres. Tirarrocosa. Chocolatosa. Inspirada. Gracias. Sabrosa. Eh, Gracias, Indira. Para mí es un placer y es, no sé, es hermoso que estés acá con nosotras. Eres parte de nuestro legado vivo en la ENAT. Gracias, gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Les quiero mucho y un placer, ¿eh? Me encanta. Gracias, Carmen, por tus palabras. Gracias, Carlos. Y gracias a todos y todas y todos por sus preguntas y sus voces preciosas. Qué alegría hacer este contacto con México. Gracias, gracias. Yay. Gracias, gracias. El video va a estar subido en el YouTube de la ENAT también. Ahí se los compartimos después por si quieren rolarlo. Además, banda. Chao, chao.